Supercrack Estrella presenta La mujer alemana perdida viajera del tiempo máquina Die Glocke. En 1945 las máquinas del tiempo nazis se encontraban en la República Checa, pero con la caída del ejército alemán en todo el frente, los nazis se vieron obligados a llevar sus máquinas del tiempo de Checoslovaquia hacia Noruega para desde allí partir hacia la Antártida. Los nazis junto con las SS entrenaban a mujeres pilotos de la Luftwaffe, Wehrmacht, para pilotar estas máquinas del tiempo, pero con la cercanía de los rusos y de los Estados Unidos hacia la República Checa estas mujeres escaparon, todas menos una llamada con el nombre en clave Eike. Ella parece que se enamoró de un piloto de la Wehrmacht SS y por esta razón se quedó atrás, siendo prisionera de los americanos. Esto llamó mucho la atención del servicio secreto americano, pues ella era la única militar mujer entre todos los soldados alemanes de las SS, pero Eike nunca contestó a las preguntas de estos. Además, ¿quién la hubiera creído? Una mujer piloto de una máquina del tiempo. Cuando Eike observó a un hombre grabando con una cámara de video, realizó el protocolo que tienen los viajeros del tiempo de ponerse enfrente de la cámara para ser grabada. Era la manera de decir continuo viva. Los viajeros del tiempo saben mejor que nadie de la fuerza del destino y que en algún momento esa filmación será vista en el futuro. La ciencia, luego del siglo XIX y el fin de la Primera Guerra Mundial, emprendía a veces rutas que no eran las del sentido común. La Golden Dawn no basta para explicar al grupo Thule, la logía luminosa de Eike o la Ahnenerbe. Naturalmente, hay muchas interferencias, pasajes clandestinos o confesados de un grupo a otro. El nazismo constituyó uno de los raros momentos en que la historia de nuestra civilización se encontró ante una puerta abierta a lo desconocido, y se abrió sobre otra cosa, de manera ruidosa y visible. Y es más raro que los hombres pretendan no haber visto ni oído nada irregular, aparte de los espectáculos y ruidos del desbarajuste bélico y político. Curiosidad. Hola foro. Mientras buscaba información me encontré con la historia del 244 Batallón de Artillería de Campaña. Este grupo llegó al pueblo de Sušice, Checoslovaquia en el año 1945. La curiosidad es que esta unidad fue la que contaba con Piper L-4 Grasshopper para exploración, y trájome a la mente la imagen del Piper que se observa en la filmación de LGG, donde se observa volando sobre el momento que se filma LGG de frente, que muy posiblemente era uno de estos aviones de esa unidad. Les dejo el enlace al libro digital que tiene muchos mapas de la época así como varias fotografías de esa época. Como curiosidad extra, 2 de esos Piper L-4 Grasshopper fueron donados al gobierno checo. Una pregunta que me hice fue por qué el grupo de soldados alemanes donde estaba LGG se fue antes de terminar el enfrentamiento en Praga. La posible respuesta parece estar en el libro de Max Hastings, Armageddon, la derrota de Alemania 1944-1945, donde hay una historia donde se comenta que el 6 de mayo de 1945, se rumoreaba que la Wehrmacht que estaba en Checoslovaquia era anglo. Tropas americanas estaban armando al ejército de la Wehrmacht para enfrentarse a los soviéticos, y se daría a entender que este grupo, formado por más de 2000 soldados alemanes, partió antes para unirse a los americanos que se acercaban y establecer una especie de resistencia hasta la llegada de más elementos. Esto también explicaría por qué se llevaron a sus mujeres. Aquí también se explica que cuando este grupo se encontró con los estadounidenses inmediatamente fueron tratados como prisioneros y separando a la Wehrmacht de las SS para su cautiverio. Esto sería informado a los superiores, quienes estaban en Praga, y se dio la orden de rendición, y como no había otra alternativa que movilizarse lo antes posible a las líneas americanas, para recibir un mejor trato que como cautivos de los soviéticos. Esto sería una curiosidad, una explicación tal vez. Con respecto, el 6 de mayo se extendió entre los suyos, así como en toda la Wehrmacht, el rumor de que los angloamericanos tenían la intención de armar a los alemanes contra los soviéticos. 2 días, 8 de mayo, después, al caer la noche, su comandante los reunió a todos. Se acabó. María Orsic, también conocida como María Orsic, fue una famosa medium que más tarde se convirtió en la líder de la Sociedad Brill. Nació el 31 de octubre de 1895 en Zagreb. Su padre era croata y su madre era alemana de Viena. María Orsic fue mencionada y retratada por primera vez en 1967 por Bergier y Pauwels en su libro Aufbruchins dritte Jahrtausend, von der Zukunft der fantastischen Vernunft. María pronto siguió el movimiento nacional alemán que estuvo activo después de la Primera Guerra Mundial, un movimiento cuyo objetivo era la adhesión territorial y política a Alemania. En 1919 se mudó a Múnich con su novio y su prometido.
No se sabe si estaban casados o no, ya que ambos desaparecieron en 1945. En Múnich, María estuvo en contacto con la sociedad Thule desde el principio y pronto creó su propio círculo íntimo con Traute A, otro medium de Múnich, y otros amigos. Este grupo se llamó Aldeutsche Gesellschaft für Metaphysik, el nombre oficial de la sociedad Brill. Todas ellas eran chicas jóvenes, aunque algo peculiares ya que eran acérrimas opositoras de la nueva moda del pelo corto entre las mujeres. Tanto María como Traute tenían el pelo muy largo, una rubia y la otra castaña. Llevaban coletas muy largas, un peinado muy raro a principios del siglo XX. La mujer de la grabación sería Eike por su gran parecido con ella. Como era de esperar, esto pronto se convirtió en una característica de todas las mujeres que integraban la llamada Sociedad Brill, que se dice que existió hasta 1945. Y no fue por puro capricho, ya que creían firmemente que sus largas melenas actuaban con efectos cósmicos. Modo antena para recibir comunicaciones fuera de nuestro mundo. Por otro lado, en público nunca exhibieron su cabello recogido en una cola de caballo, sino que prefirieron llevarlo suelto para llamar menos la atención. Como identificación, los miembros de la sociedad Brill, también llamada Brillerinen, portaban un disco que representaba a dos de los mediums más importantes del grupo, María Orsic y Sigrun. En diciembre de 1919, un pequeño grupo de personas de las sociedades Thule, Brill y DHBSS, acrónimo de Hombres de la Piedra Negra, entre ellos María y Sigrun, alquilaron una pequeña cabaña cerca de Berchtesgaden, Alemania. María, entonces, afirma haber recibido una serie de transmisiones mediúmnicas en un tipo de escritura que ella llama templario germánica, en un idioma que dice desconocer, pero que contienen información de carácter técnico para la construcción de una máquina voladora. Supuestos documentos pertenecientes a la sociedad Brill mencionan que dichos mensajes telepáticos provienen de Aldebarán, a 68 años luz, en la constelación de Tauro. En cuanto a los documentos, se dice que María tenía 2 montones de papeles resultantes de estos trances telepáticos. Uno con letra desconocida y el otro perfectamente legible. En cuanto a este último, María sospechaba que podría estar escrito en una forma arcaica, de lo que podría ser una lengua del cercano oriente. Con la ayuda de un grupo cercano a la sociedad Thule conocidos como los panbabilonianos, integrado por Hugo Winkler, Peter Jensen y Friedrich Delitzsch entre otros, pudieron averiguar que este idioma no sería otro que el antiguo sumerio. El idioma de los fundadores de la antigua Babilonia. Sigrun ayudó a traducir el mensaje y en el proceso a descifrar las extrañas imágenes del artefacto volador circular que apareció en la otra pila de papeles. El concepto de las muchas cosas que se meten en el cajón de las ciencias alternativas, maduró en estos años y en los que vendrían inmediatamente después. El caso es que, por dificultades de financiación, el proyecto de construcción de dicho aparato volador tardó 3 años en ponerse en marcha. Supuestamente, en 1922, diferentes partes del prototipo se habían fabricado de forma independiente en varias fábricas financiadas por la sociedad Thule y la sociedad Brill. A finales de noviembre de 1924, María visitó a Rudolf Hess en su apartamento de Múnich junto con Rudolf von Sebottendorf, el fundador de la sociedad Thule. Sebottendorf quería ponerse en contacto con Dietrich Eckart, fallecido el año anterior. Eckart había traducido las obras de Ibsen al alemán y había publicado la revista Aufgut de Ubsch. También fue miembro de la sociedad Thule. Para contactar a Eckart, Sebottendorf, María, Rudolf Hess y otros miembros de Thule juntaron sus manos alrededor de una mesa cubierta con un mantel negro. Hess comenzó a sentirse incómodo al ver cómo María entraba en trance y las órbitas de sus ojos se movían hacia atrás, dejando al descubierto solo el blanco de estos y teniendo que soportar verla consumirse en espasmos sentada en la silla con una mueca desagradable en la boca. En cambio, Sebottendorf quedó satisfecho al ver cómo la voz de Eckart empezaba a surgir de los labios de la medium. Pero sucedió algo inesperado. Eckart anunció que alguien o algo lo estaba obligando a dejar espacio para que otra voz se manifestara a través del medio con un mensaje importante. La voz de Eckart desapareció para dar lugar a una inquietante y desagradable voz que se identificó como los Uni, habitantes de un mundo lejano que orbita la estrella Aldebarán en la constelación que llamáis Tauro, el Toro. Ninguno pudo evitar mirar a los demás compañeros con los ojos muy abiertos ante lo sorprendente de lo que estaba sucediendo. Supuestamente, según la extraña voz, los Sumi eran una raza humanoide que habría colonizado la Tierra hace 500 millones de años. Las ruinas de Larsa, Shuruppak y Nippur en Irak habrían sido construidas por ellos. Aquellos que sobrevivieron al gran diluvio de Utnapishtim se habrían convertido en los antepasados de la raza aria.
Sebotendorf, escéptico ante tal información, exigió pruebas. Mientras María todavía estaba en trance, garabateó una serie de líneas en las que se podían ver algunos caracteres sumerios. En diciembre de 1943, María y Sigrun asistieron a una reunión organizada por la Sociedad Brill en la orilla del mar en Kolberg. Supuestamente, el principal objetivo de esta reunión era debatir el proyecto Aldebarán. Los médiums de la Sociedad Brill habrían recibido información telepática sobre planetas habitables alrededor de Aldebarán y planearían viajar allí. Al parecer, este proyecto se volvió a discutir el 22 de enero de 1944, en una reunión entre Hitler, Himmler, el Dr. W. Schumann, científico y profesor de la Universidad Técnica de Múnich, y Kunkel de la Sociedad Brill. Se decidió que un prototipo Brill 7 Jaeger cazador en alemán, sería enviado a través de un supuesto canal dimensional fuera de la velocidad de la luz en dirección a Aldebarán. Según el escritor N. Rathofer, la primera prueba en este canal dimensional tuvo lugar a finales de 1944. La prueba casi terminó en desgracia porque, después del vuelo, el Brill 7 parecía haber estado volando durante cientos de años. Y no solo por su aspecto sino porque también presentaba daños en muchos de sus componentes. María Orsic le perdió la pista en 1945. El 11 de marzo de 1945 se envió a todos sus miembros un supuesto documento interno de la Sociedad Brill, una carta escrita por María Orsic. La carta termina diciendo: "Niemand bleibt hier, no hay nadie aquí". Esta sería la última comunicación enviada por la Sociedad Brill y desde entonces nadie ha sabido nada de María Orsic ni de ninguno de sus demás miembros. Muchos siguen creyendo que huyeron a Aldebarán. Esta mujer alemana es un completo enigma, el misterio de Lost Germandel. ¿Quién es Lost Germandel? Un misterio de 1945. Lost Germangel 1945. La búsqueda de una mujer que nadie conoce en 1945. Los aliados, grupo conformado por Estados Unidos, Inglaterra y la URSS, entran en Alemania y derrotan al ejército nazi. Los soldados pertenecientes al bando perdedor son golpeados, humillados, asesinados y en el caso de las mujeres violadas. El 8 de mayo de 1945 el capitán Oren W. Haglund, con su cámara de mano graba la rutina de sus soldados. Pero lo que no se imaginaba era que su metraje iniciaría un misterio que al día de hoy no tiene solución. Lost Germandel. La historia que se conoce, la grabación es simple, el capitán enfoca a los soldados que ríen, comparten cigarros y ayudan a los prisioneros a curar sus heridas. Pero en un momento dado, caminando hacia Pilsen, sola y evidentemente en malas condiciones aparece una mujer. Vestida con indumentaria nazi y con evidentes golpes en el rostro, la mujer parece desorientada, por momentos se le muestra sumisa, actitud que según psicólogos que han analizado la cinta, demuestra un grado grave de estrés post-violación. En otro momento de la cinta se puede ver cómo sus excompañeros de combate le ayudan a curar sus heridas, incluso se le puede llegar a ver sonreír. ¿Quién es Lost Germandel? La mujer detrás del video. Oficialmente su nombre es SS Gell, nombre que guarda la cinta en el Museo Estadounidense para la Memoria del Holocausto. El misterio inicia gracias a la publicación de varios posts en el foro Axis History Forum, de donde sale el nombre Lost Germangel o LGG. Decenas de hipótesis se han escrito en foros de internet, todos llegando a nada. Lo único que se sabe con certeza es: el capitán Haglund se caracterizó por su trato humanitario a los prisioneros, por lo que se presume ella fue entrega en buena condición a la Cruz Roja. El capitán Haglund no reportó la muerte de una mujer en sus reportes de prisioneros entregados. SS Gell y su búsqueda. Voy a tratar de ordenar un poco la información, existen incluso foros dedicados a la búsqueda de Lost Germandel. Pero todos pecan de repetir la información de manera desordenada. En un foro de internet, no logre encontrar la publicación original, se le da el nombre de Lore Bauer / Lara Bauer. Esto gracias a que alguien parece que reconoció el rostro de la mujer y publicó una imagen de mujer muy parecida. Una investigación demostró que ninguna mujer llamada así se enlistó en el ejército. Además que alguien logró buscar en los registros de bautizos de las iglesias de la zona y ninguna tiene registro de un bautizo de este nombre. Hasta acá podemos hacernos a la idea que nunca sabremos su identidad, pero un día se publica una foto sacada del registro civil alemán, registro que fue usado en los últimos días de la guerra para reclutar a todos aquellos que pudieran pelear. Este dato podría parecer nada, pero se encuentra un video de una noticia que habla sobre el traslado de prisioneros al campo de Ejpovice, un campo para combatientes civiles que fueron obligados por las SS a combatir los últimos días de la guerra. En el video podemos ver LGG caminar con ayuda de un compañero que también aparece junto a ella en el video original.
Y según los registros, todas las mujeres de este campo de refugio sobrevivieron. Ahora ya sabemos que llegó bien a manos de la Cruz Roja, pero nos queda otra pregunta a la que parece que ya se le dio respuesta: ¿qué lleva en las manos? Se teorizó de todo, hasta que gracias a una investigación, sorprendentemente profesional, se llegó a la conclusión que era dinero de origen checo, por lo que posiblemente ella era de esa zona. Posiblemente LGG pidiera cambiar el dinero por ayuda. Lost German Gel el final. Ya sabemos que era civil, que posiblemente fue obligada a pelear, que sufrió algún tipo de abuso y que llegó con vida al refugio de la Cruz Roja. Pero nada más, todas posibles líneas de investigación se topan con que la candidata para ser ella, no lo es. De verdad, espero poder llegar a conocer la identidad de esta mujer, no por morbo. Creo que la historia ha sido un poco cruel con los perdedores de la guerra, que no fueron los nazis, fueron los ciudadanos, mujeres, hombres, niños y ancianos que fueron empujados a pelear una guerra que no comprendían. Dentro de la Thule Society, ella conoció a un grupo de chicas similares a ella, jóvenes, con largas cabelleras, hermosas y con poderes mentales. Al darse cuenta del potencial que podrían tener juntas sin necesidad de nadie más, decidieron irse todas de Thule y fundar su propia sociedad. Las chicas mediums fundaron la Sociedad Brill y parecía más un culto que algo científico. Puesto que todas debían mantener sus cabelleras muy largas para mejorar su conexión con el universo. Primer contacto con extraterrestres. Una vez creada esta sociedad, decidieron comenzar a explotar sus propios poderes. Y durante una sesión, María logró contactar a una raza extraterrestre. Esta civilización le dio una serie de instrucciones que terminaron por ser planos para una nave espacial. El idioma por el que se comunicaron con ella era el sumerio, y el mensaje era muy técnico. Eventualmente, al darse cuenta de lo que tenían entre manos, decidieron acercarse a los científicos nazis, quienes pudieron construir el primer prototipo de platillo volador en 1922 gracias a la ayuda de varios multimillonarios alemanes. La primera prueba fue un fracaso, pero la segunda obtuvo los resultados deseados. El platillo pudo volar tomando como base ese modelo, comenzaron a realizar otros más, mejorando los prototipos hasta el año 1945. En ese año, antes de que acabara la guerra, se dice que María y su sociedad se enteraron del resultado de la guerra gracias a mensajes de extraterrestres. Por lo que decidieron abandonar Alemania y su paradero final nunca se conoció. Posibles finales. Hay quienes dicen que la Sociedad Brill logró llevarse un prototipo de platillo volador, mientras que otros dicen que se fueron a Argentina y que ahí aún existe la Sociedad Brill. Así que si ves a una chica con el cabello extremadamente largo, ella podría tener poderes mentales. Pero ¿es realmente solo un relato sin fuentes o puede ser una de esas verdades que nadie quiere que salga a la luz? Pues parece que una revista audiovisual alemana llamada PM hizo toda una investigación sobre este tema, el cual se publicó en el año 2010. Pero encontrar la fuente de la revista no parece ser tarea sencilla. Una última cosa muy curiosa es que esta historia parece haber inspirado la historia de Gantz, un manga que tiene un giro de trama muy similar a esto, con alemanes millonarios involucrados, mensajes extraterrestres y una chica que traduce los mensajes para crear tecnología fuera de este mundo. ¿Qué opinas de esta teoría? Hace unos días, se lanzó la revista Fenómena en español, donde un colaborador polaco, Piotr Gadag, entregó su material. 4 casos de una misma región, Silesia, Polonia. Todos estos casos, reales, al menos para quienes los vivieron, son interesantes. Resulta que, en Silesia, no solo casos paranormales existen. No. Resulta que cerca del pueblo de Ludwikowice-Kocki en Silesia, hay un enorme decágono de hormigón sobre pilares de hormigón de decenas de pies de altura. Los nazis lo dejaron atrás, pero nadie sabe cuál fue su función. Pero hay algunas hipótesis y estas hablan de más o menos lo mismo. El poderío nazi que, a pesar de esto, perdieron la guerra. Si bien no le han puesto un nombre oficial, el periodismo comenzó a llamarla Muchoatka, que en polaco significa atrapamoscas o algo así. El nombre se lo colocaron porque es lo que ocurre con esta extraña estructura. Atrapa a las moscas de los investigadores de diferentes áreas que intentan descubrir el misterio detrás de esos 10 pilares de concreto. También, a este decágono se lo conoce como DNG, en comparación con Stonehenge, aunque solamente por ser altas columnas de concreto. Simplemente viendo las fotos, se puede pensar que esta estructura es el esqueleto de hormigón de un edificio sin terminar, o la base para un gran tanque de agua, pero ninguna de las teorías es real. La estructura es simplemente eso. Una estructura. Pero como dijimos, han aparecido varias teorías, pero aquí hablaremos de la principal. Die Glocke.
Si vamos a la historia oficial, nadie sabe a ciencia cierta qué uso se le dio, pero sabemos que es un supuesto aparato que puede tener algunas funciones, las que iremos detallando de a poco. Todas las teorías dicen que era un artefacto científico y por lo que partiremos de esa premisa. ¿Pero artefacto para qué? ¿Qué hacía? Durante la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial, las huestes de Hitler venía diseñando y construyendo la llamada Wunderwaffen, o armas maravillosas, esto es, un contingente de aviones y cohetes ultramodernos, armas de mano, rifles, y hasta un gas, una toxina de las más peligrosas creadas, y un extenso etcétera, comenzó a crear lo que se llamó la superarma. Basados en tecnología inversa de ovnis que supuestamente derribaron y recuperaron, comenzaron a construir un artefacto sin alas que, mediante la antigravedad, podía volar por el espacio a grandes velocidades. Por eso, se alistó a cientos de científicos alemanes y, en una mina abandonada de Silesia, Polonia, crear lo que luego sería conocido con Die Glocke. El ingeniero a cargo del proyecto era Hans Kammler, un general nazi, que además era ingeniero a cargo de la tecnología inversa. Kammler se encargó de la construcción de misiles, armas bacteriológicas en proceso, túneles, etc., además de la campana. El sitio donde se realizaban los experimentos era llamado Der Riese, el gigante, mientras que el proyecto Die Glocke era llamado Kronos. Hablando de la campana en sí, quien fue el primero en hablar de ella fue Igor Witkowski, quien escribió un libro llamado Pravda o Wunderwaffe, la verdad sobre las Wunderwaffe, reimpreso en alemán como Die Wahrheit über die Wunderwaffe. Allí, se menciona solo como la campana nazi. Según Witkowski, él leyó sobre esto al traducir los interrogatorios del oficial de las SS, Jacob Sporenberg. Según Witkowski, estos interrogatorios le fueron entregados por un agente del servicio secreto polaco, en agosto de 1997. A Witkowski no se le permitió fotocopiar los informes, simplemente se le admitió tomar notas con las que escribió del tema en su libro ya nombrado. Muchas de estas afirmaciones toman veracidad cuando en su libro The Hunt for Zero Point, el escritor británico Nick Cook dio veracidad a los dichos de Witkowski y añadió su propio punto de vista sobre el tema. Cook, además de aceptar que todo lo dicho por Witkowski era real, sumó su propia investigación, dando información nueva. Decía que fue hecha de un metal muy pesado, era brillante y giratoria, lo que generaría un campo gravitatorio, medio por el cual se movía. Según se dice, Kammler descubrió que, además de moverse por el espacio, a causa del campo gravitatorio y la antigravedad, Die Glocke podía moverse en el tiempo. Es de suponer que esta fue una especie de consecuencia de los experimentos, aunque conociendo a Hitler, no sería raro que fuera un fin buscado. Siempre según los autores Witkowski y Cook, este aparato contenía dos cilindros que giraban a uno en contra del otro y que se llenaban con un líquido similar a mercurio, pero de color violeta, que tenía el nombre clave de Xerum 525, y era almacenado dentro de recipientes recubiertos en plomo. Es evidente que, si se debía guardar en recipientes recubiertos de plomo, es porque era un material altamente radiactivo. La campana sería mucho más que un medio de transporte. Si los nazis lograron hacer tecnología inversa con supuestos ovnis derribados y recuperados por el ejército alemán, está en duda, pero una de las hipótesis fue que, además del viaje por el espacio, como cualquier medio de transporte, la campana era un medio para viajar en el tiempo. Una de las hipótesis acerca de Die Glocke es que era una especie de máquina del tiempo. Según hipótesis, Hitler, un apasionado de las artes ocultas y la tecnología, es factible pensar que quería viajar en el tiempo. Nadie sabe por qué, si por simple curiosidad o porque quería conocer el futuro, visitar el pasado, también era un fanático de la historia, o simplemente, quería escapar cuando fuera necesario. Sin olvidar la posibilidad que el viaje en el tiempo puede ser un arma. Matar a tu peor enemigo cuando es un niño es una hipótesis, violenta, sí, pero válida. Lo cierto es que Hitler querría viajar en el tiempo, entonces, en los territorios ocupados de Polonia en Silesia, dentro de una mina, se construyeron laboratorios donde se iniciaron las investigaciones. Finalmente, cuando el proyecto avanzó, se construyó el decágono donde se sujetó la campana. Volvamos a los relatos de Witkowski. Como ya dijimos, la campana estaba atada con pesadas cadenas, porque se cree que cuando estaba encendida, era indomable. Las pruebas realizadas no eran exitosas, ya que era prácticamente imposible que el piloto la condujera. Claro, se dice que para el final de la guerra estos problemas fueron salvados el 9 de diciembre de 1965, los vecinos de Kecksburg, Pensilvania, vieron una especie de bola de fuego que cruzaba el cielo.
De hecho, esta bola de fuego fue vista en 6 estados norteños, incluso en ciudades como Detroit y la provincia de Ontario, en Canadá. Canadá tiene una de las fotos más famosas de viajeros del tiempo en la apertura en un puente. Nada es casual. De entre todas las conspiraciones que se conocen y que tienen como sujeto principal a los nazis, sin duda una de las más llamativas es la que habla de una campana antigravedad. La Die Glocke, la campana, en alemán, fue supuestamente una máquina de guerra oculta que los alemanes construyeron con el objetivo de ganar la Segunda Guerra Mundial a las tropas aliadas en el contexto de la Wunderwaffe, la campaña propagandística del Tercer Reich que recogía todas las superarmas que el ejército nazi estaba dispuesto a usar contra sus enemigos, como submarinos, acorazados o portaaviones. Este arma, cuya existencia y popularidad está afincada en el mundo de la conspiración, saltó a la palestra en el año 2000 a partir de la publicación de Prawda o Wunderwaffe, La verdad sobre las Wunderwaffe, en español, un libro de Igor Witkowski, un periodista polaco, en el que supuestamente recogía la existencia de un interrogatorio al oficial de las SS Jacob Sporenberg a las que accedió a través de un contacto con el servicio secreto de Polonia, que tuvo acceso a un sinfín de documentos clasificados entre los que se encontraba esta arma secreta. Cuando se activaba, detonaba una especie de reacción química que cristalizaba los tejidos celulares animales, gelificando la sangre. Aunque la teoría de Witkowski nunca ha sido demostrada con pruebas sólidas, la Die Glocke tuvo muchos seguidores después de la publicación de otro libro, esta vez de un autor británico, Nick Coad, quien en The Unforced Point daba buena cuenta de estos proyectos locos dentro del registro de la no ficción y hablaba de la operación Paperclip, sujetapapeles, en la que los servicios de inteligencia estadounidenses extrajeron información y conocimiento sobre todas las pruebas armamentísticas de los científicos nazis para llevárselas a su país y por miedo a que los soviéticos las encontraran. De hecho, encontraron un famoso boceto diseñado por el científico alemán Werner von Braun en el que aparecía un cohete que luego sirvió de inspiración para el programa Apolo que décadas más tarde empezaría a desarrollar la NASA. La Die Glocke era una de estas armas de la Wunderwaffe que Coad describe como un artilugio brillante y giratorio que posiblemente disponía de algún efecto antigravitacional e incluso era una máquina del tiempo que era parte de un programa antigravedad de las SS para el platillo volante Repulsine que estaban diseñando, según cuentan desde Popular Mechanics. La información puede resultar un poco confusa. ¿Qué tiene que ver una campana que podía elevarse en el cielo con el poder de alterar y viajar a través del tiempo? La campana tendría un diámetro aproximado de 2,7 metros y una altura entre los 3 y 4 metros y medio. Según Witkowski, el artilugio contenía 2 rotores coaxiales que se llenaban de una sustancia parecida al mercurio, de color violeta al que llamaban xerum 525 y era almacenado en un termo alto y delgado, de 1 metro de alto y encapsulado en plomo. Cuando se activaba, detonaba una especie de reacción química que cristalizaba los tejidos celulares animales, gelificando la sangre, en un radio de acción de hasta 200 metros. De acuerdo a algunos medios, el arma fue encargada por el propio Hitler a su general de las SS llamado Hans Kammler, el ingeniero científico que también estaba detrás del desarrollo de misiles, aviones reactores y construcciones subterráneas. El Führer quería un artefacto que fuera capaz de viajar en el tiempo a partir de una gran aceleración y que pudiera levitar. Supuestamente, encargó su construcción a Kammler en la base oculta de Riese, que en realidad sí que existe y se encuentra en las montañas Bud, en los Sudetes, muy próxima a la frontera con la República Checa. A partir de 1943, el ejército nazi comenzó a edificar estas instalaciones subterráneas, obligando a sus prisioneros de los campos de concentración a cavar túneles o levantar líneas ferroviarias bajo tierra. Al probarse la Die Glocke, según Witkowski, 5 de los 7 miembros de investigación dirigidos por el físico Walter Gerlach, murieron sin que se esclareciera la causa de la muerte. Luego, las teorías de la conspiración apuntan a que los servicios de inteligencia de Estados Unidos secuestraron el arma y se la llevaron a sus instalaciones militares para estudiar la antigravedad y con ello preparar el asalto a los cielos que acabó desembocando en el aterrizaje lunar de Neil Armstrong y compañía, aunque también hay otra versión que argumenta que se llevaron el Die Glocke a Sudamérica, a donde al parecer y según las teorías de la conspiración, se exiliaron muchísimos altos cargos nazis. No hay que olvidar que una de las principales corrientes de la historia más especulativa es que Hitler no murió, al no encontrarse su cadáver, y fue deportado a Argentina o Colombia o la Antártida. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.